Hoy empezamos nuestra tercera unidad. Esto se denomina derivadas. Aquí está. La derivada. Parte de una función como hemos venido trabajando. F de X. Pero también, como es un diferencial, nosotros lo podemos observar así. Diferencial sobre diferencial de X. Puedo escribir 4x al cuadrado como puedo escribir 4x al cuadrado. Pero acá lo ubico así. Cualquiera de las dos formas puedo presentar un tipo de ejercicio. Empezamos primero porque nuestras derivadas está acompañada de una variable. Ahora vamos a reconocer siempre la variable x. Es decir, que yo puedo tener diferencial de x 2x. ¿Sí? Porque está acompañada de mi variable x. Ojo que cuando comienzo a derivar, debo tomar en cuenta que la derivada es la variable, es lo que yo voy a derivar. ¿Sí? A partir de ahí. Entonces, lo que voy a hacer es sacar el 2, porque los números, estos que se llaman constantes, no se derivan. Los que se derivan son las variables. Pero les recuerdo que esta variable está elevada a la unidad. Y cada vez que voy a derivar, le resto 1. No es otra cosa que x a la 0. Y x a la 0 es 1. Entonces, mi derivada va a ser 2. Otro ejercicio. ¿Qué sucede cuando no está acompañada de ningún número? Es lo mismo, ¿verdad? Porque voy a comenzar a derivar. Está elevada a la unidad y siempre debo restarle la unidad. Esto está elevado a la 0 y no es otra cosa que 1. Es decir, a lo que quiero llegar, que cada vez que ustedes se encuentren con una variable tal cual lo observan aquí, eso vale 1. Y si está acompañada de un número, lo multiplico por el número, como es el caso del primer ejercicio. Si tengo una variable elevada a la quinta, por ejemplo, entonces, ese 5, acá no pasaba nada, pero hay un caso distinto. Este 5, ¿por qué no pasaba nada? Porque era la unidad. Pero el 5 pasa a multiplicar. A multiplicar a la x elevada a la quinta, no nos olvidemos, menos 1. ¿Cómo me da? 5x cuarta. Diferencial, vamos a escribir x a la novena. ¿Qué debo hacer? El 9 pasa a multiplicar x, 9 menos 1. Entonces 9x a la octava. ¿Sí? Ahí hay algunos ejercicios. Voy a hacer otros. Les recuerdo que el exponente que tiene mi variable pasa a multiplicar. Diferencial sobre dx. Voy a escribir 3x a la cuarta. Entonces, el 3, este número, lo dejo fuera. ¿Verdad? Queda fuera porque yo no lo estoy derivando. Solo derivo x a la cuarta. Tendría 4, que pasa a multiplicar a x, 4 menos 1. Igual, 3 por 4, 12x, 4 menos 1, 3. Y ahí está el resultado. Vamos a hacer otro ejercicio.
1/2 de x al cuadrado. Ya sabemos que 1/2 lo separo y comienzo a derivar. El 2 pasa a multiplicar a x, 2 menos 1. Puedo simplificar, ¿verdad? Y tan solo tendría x. Listo. ¿Qué más podríamos encontrarnos? También nos podríamos encontrar con términos cuando estos están elevados a una potencia. Aquí. ¿Sí? Fácil. El 3 pasa a multiplicar a x menos 2, 3 menos 1, y esto no es otra cosa que así. Ojo, si yo esto lo resuelvo como un producto notable, es decir, el primer término elevado al cubo, el triplo del primero elevado al cuadrado por el segundo, triplo del primero por el segundo elevado al cuadrado y el segundo término elevado al cubo. Estoy resolviendo. Aquí me quedaría x al cubo menos 3 por 2 serían 6x cuadrado, menos por menos más, 2 por 2, 4, y por 3 serían 12x menos 8, ¿no? Listo. Entonces yo tendría aquí, voy a escribir, x al cubo menos 6x al cuadrado más 12x menos 8. Y voy a derivar cada uno de ellos. Lo voy a derivar. Se supone que es lo mismo. La derivada de este sería 3, ¿verdad? X al cubo menos 1. El siguiente término, menos 6. No pasa nada. 2 pasa a multiplicar. X, 2 menos 1. ¿Ya? Más. Ya sabemos que cuando la variable está elevada a la unidad, como hicimos el primer caso, tan solo sería 12. Y 8, la derivada de 8, ¿cuánto es? Es 0. Porque todo número que no esté acompañado de la variable es 0. Ya sea positivo, ya sea negativo, ya sea en fracción, entero, decimal. Eso vale 0. Entonces no escribimos. Listo. Vamos a ir resolviendo y aquí tendría 3x al cuadrado menos 6 por 2 serían 12x. ¿Verdad? 3x al cuadrado, 6 por 2 serían 12x. Ay, más 12, perdón. Más 12. Ahí. Ya. He resuelto. Listo. Puedo sacar un factor común, que sería el número 3, ¿verdad? Factor común, 3 con 3 me quedarían x al cuadrado, menos 12 dividido para 3 serían 4x, más 12 dividido para 3 serían 4. Listo. Tercer caso de factorización. Cuadrado del primer término es x, este signo del segundo término menos, y la raíz cuadrada del último 2 elevado al cuadrado. Listo. Entonces me evito todo este proceso que lo voy a poner en una nubecita, pero lo puedo hacer hasta por comprobar si lo he hecho bien. Y solamente resuelvo la parte que está aquí. Y el resultado es exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces, cualquiera de los dos pasos es correcto, pero debo explicar que si resuelvo el producto notable y me dan 4 términos y de cada uno de los términos yo comienzo a derivar, ¿verdad? Aquí hay un factor común. Debo seguir no derivando, sino resolviendo un proceso hasta obtener este resultado, que no es otra cosa que el mismo resultado que obtuve al derivar de esta manera. Es decir,
Esto está protegido, está elevado a una potencia. Este número, como ya sabemos, pasa a multiplicar y también es el mismo que va a ser restado por la unidad. Y nos queda ese resultado. Todos los términos que hemos hecho, que estamos haciendo aquí uno a uno, pueden estar todos juntos en una sola operación. Y eso se le denomina derivada de una función. ¿Sí? Podemos encontrar absolutamente todos y cada uno de los términos exactamente juntos. ¿Qué sucede ahora cuando yo tengo hagámoslo con raíces para que puedan entender cómo se debe trabajar? Listo. Para poder trabajar, para poder derivar, lo escribo de esta forma. X a la sexta. Porque así dice. Pero lo elevo a la 1/4 porque es una raíz que es raíz cuarta. Si mi raíz fuera raíz cuadrada fuera 1/2. Si fuera cúbica fuera 1/3. Y así consecuentemente con todas las raíces. Para poder derivar, ojo, voy a derivar y lo voy a escribir así para que me puedan entender. Derivo X a la sexta y también derivo X a la sexta elevada a la 1/4. Es decir, la parte interna y la parte externa. Si yo derivo esto, el 6 pasa a multiplicar a X, 6 menos 1, y esto no es otra cosa que 6X a la quinta. Si yo derivo acá, 1/4 de X a la sexta, y esto está elevado a la 1/4 menos 1. Como resulta 1/4 de X a la sexta. 1/4 menos 1 serían menos 3/4. 1/4 menos 1. Multiplico. Ojo con esto, aprendan. 4 por 1 menos 4. De 1 me va a quedar menos 3/4. Y si no, lo trabajan en la calculadora. ¿Sí? O 4, 1, 4 menos 3/4. Cualquier forma está correcta. Entonces ya sabemos que está elevado a la menos 3/4. Tengo dos resultados. Sería 6X a la quinta porque es una multiplicación de un solo término, se multiplica, 1/4 de X a la sexta elevado a la menos 3/4. Puedo simplificar mitad 3, mitad 2, ¿ya? Puedo simplificarlo. Pero este término que está en negativo, debo convertirlo en positivo. Entonces, ¿qué debo hacer? Invertir, ¿verdad? Arriba tendría, sí, no hay ningún negativo ya, 3x a la quinta sobre, abajo tengo 2, x a la sexta elevado a la 3/4. Porque ya al invertir este término baja con signo positivo. Y eso sería el resultado cuando nosotros nos encontramos con raíces. ¿Sí? Repito, ¿qué debo hacer? Primero, elimino la raíz. ¿Cómo la elimino? Protejo mi término x a la sexta y lo elevo a la 1/4. Una vez que tengo esto, voy a hacer dos derivadas. De ese término derivo dos veces. La parte interna, que es x a la sexta, y la parte externa, que es x a la sexta elevado a la 1/4. Digo, 6 pasa a multiplicar x a la sexta menos 1 me da 6x a la quinta. Este término x a la sexta se mantiene. 1/4 pasa a multiplicar a 1/4 menos 1. Me da como resultado 1/4 x a la sexta. No se mueve.
pero 1/4 menos 1 es menos 3/4. Unifico los dos términos que están aquí, 6x a la quinta menos por 1/4 de x a la sexta elevado a la menos 3/4. Al unir todo, ¿verdad? Yo voy a unir todos los términos. Podría ser que para que me entiendan, antes de que me dé el resultado, yo puedo dejar 3x a la quinta de x a la sexta elevado a la menos 3/4 sobre 2. Hasta ahí, ¿verdad? Eso tengo. Simplifiqué, porque estoy multiplicando, pero tengo este término que lo voy en aquí, marcadito. Está en negativo. Entonces, ¿qué hice? Lo bajé, lo invertí y lo coloqué acá con positivo. Y es lo que me da aquí. Y ese es el resultado final cuando se trabaja con raíces. Vamos a hacer un ejercicio medianamente completo para que ustedes puedan entender. Esto es todo lo que corresponde a derivada. Hay cosas que deben recordar, como por ejemplo, que la constante vale 0, que la variable x sin exponencial, o sea, mayor a 1, o sea, 2, 3, 4, eso vale siempre la unidad, siempre va a valer la unidad. Entonces, esas cosas son las que deben recordar. El proceso es el mismo, la potencia que tenga la variable pasa a multiplicar siempre. Es decir, x elevado a la n. Esa n pasa a multiplicar a la x y esa n le resto la unidad. Eso es lo que ustedes deben recordar, siempre. El número que tenga aquí, cualquiera que este sea, queda fuera. Porque yo no estoy derivando ese número, yo estoy derivando lo que contiene mi variable. Déjenme ver qué más podemos recordar para que ustedes puedan realizar sin problemas su trabajo. Por ejemplo, nosotros también podemos encontrarnos con alguna función trigonométrica. Y ustedes en las diapositivas se van a encontrar con aquello. Ustedes van a encontrar la derivada de seno, no es otra cosa que coseno de x. Y así siempre, sí, claro, siempre y cuando ustedes revisen las diapositivas. Ahí es donde van ustedes a poder encontrar, obviamente con lujo de detalles, absolutamente todo en cuanto a la tabla de las derivadas, donde van a encontrar funciones trigonométricas. Ya saben, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, logaritmos neperiano, Euler. Ahí van a encontrar todo. Por ejemplo, la derivada de logaritmo, siempre se le coloca así, logaritmo neperiano es 1 entre x. La derivada de Euler elevado a la x es lo mismo. Aquí no cambia, la derivada es exactamente igual. Pero ya les digo, eso lo van a encontrar consecuentemente en las diapositivas de cada una de las clases. En este caso, la clase de derivada. La primera clase de derivada, usted va a encontrar aquello. Por ejemplo, si yo tengo d sobre dx, vamos a hacer un ejercicio donde dice que seno de x, pongámoslo así, seno de 3 elevado a la x, así mejor, más 2. ¿Ya? Entonces, yo voy a derivar seno de 3 elevado a la x.
Esto es como que se descompone en dos derivadas, para que ustedes puedan entender. Seno de 3x es lo mismo, ¿verdad? Seno, ¿cuál es la derivada de seno? Coseno de 3x. 3 elevado a la x. Soy una de las que siempre se comen los paréntesis. Listo. Pero ahora quiero derivar 3 elevado a la x. ¿Sí? Esta partecita. Primero derivo todo, es decir, yo aquí estoy derivando absolutamente todo. Pero aquí tan solo voy a derivar 3 elevado a la x. ¿Sí? Aquí voy a escribir para que entiendan. Estoy derivando. Aquí derivo todo. Pero aquí tan solo quiero derivar 3 elevado a la x. Cuando tengo un tipo de derivadas como este, no es otra cosa que 3 elevado a la x logaritmo neperiano de 3. ¿Por qué? Porque les recuerdo que esto si yo lo invierto, ¿verdad? Porque está al exponente, al invertir me va a quedar 1 entre x. ¿Y 1 entre x qué cosa es? Logaritmo neperiano. Entonces, por esa razón me va a quedar 3 elevado a la x logaritmo neperiano de 3. Me falta derivar otra cosa. Yo tan solo me he concentrado en el seno de 3x. Me falta derivar 2. Y es 0, porque es una constante y vale 0. ¿Cuáles son los términos que tengo como resultados? Tengo coseno 3 elevado a la x por 3 elevado a la x logaritmo neperiano de 3. Eso tengo. Podríamos ordenarlo y escribirlo así. Logaritmo neperiano de 3 por coseno de 3 elevado a la x, 3 elevado a la x. Ay, me olvidé aquí. 3 elevado a la x. Que me faltaba este. Listo. Entonces, lo que he hecho es ordenarlo. Los logaritmos neperianos van primero que la función trigonométrica. Entonces, logaritmo neperiano de 3 por 3 elevado a la x, coseno de 3 elevado a la x. Solo estoy ordenando, nada más. Porque aquí ya tengo los resultados. Este es un resultado, este es el otro resultado. De un solo término. Este término se descompone en dos. Prácticamente, la primera parte es buscar la tabla. La derivada de seno es coseno. Se mantiene 3x. Pero 3x yo lo separo y lo derivo. 3 elevado a la x es como Euler elevado a la x. Me va a dar lo mismo. ¿Se acuerdan que les dije que Euler elevado a la x es exactamente lo mismo? Ya, pero x es una variable y debe ser derivada. Pero para poderla trabajar la invierto. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría? 1 entre x. Al invertir 1 entre x. Pero 1 entre x es logaritmo neperiano de la base, que en este caso es 3. Y ese es un tipo de ejercicio con los que ustedes se pueden encontrar. En este taller, ustedes van a encontrar, déjenme ver qué tiempo llevo. Ya listo. En este taller, ustedes pueden encontrar derivadas de funciones elementales, derivadas de cociente que no hemos visto todavía, y derivada de producto y derivadas compuestas. Esto es un tipo de ejercicio de derivadas compuestas. Son muy cortitos, muy sencillos, muy fáciles de resolver, de derivadas compuestas. Vamos a hacer otro tipo de ejercicio. Estos los podemos encontrar en el libro de Larson, también estos tipos de ejercicios. Tranquilamente los podemos encontrar ahí. Vamos a hacer otro. Vamos a buscar. Tengo el libro abierto para ver qué ejercicio propuesto hay. Ya, vamos a ver. Diferencial 4x. Sí, exacto. 4x
de Euler elevado a la x. Así, 4x de Euler elevado a la x. Ya sabemos que nosotros no derivamos en absoluto este número. Entonces, yo tendría que el 4 lo dejo fuera. Tan solo voy a derivar esto, ¿verdad? Así, esa es la propuesta. Primero derivo x, este término. Dejemos el 4, después lo ubicamos. La derivada de x, que no es otra cosa que la unidad. Luego, lo que voy a derivar, ¿qué cosa es? Me falta otro término. El siguiente, que es Euler elevado a la x. Pero les recuerdo que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ya he derivado. Pero cuando nosotros tenemos este tipo de términos, lo conjugamos de esta forma. No es aquí el igual, aquí dice. Igual. Nosotros tenemos el 4, es el número que está afuera, que es el que nos va a arrastrar, digámoslo así. Y tendríamos 1 por Euler elevado a la x más, ¿qué cosa? Este término. Y lo vamos a escribir así, ordenadamente. ¿Sí? Tengo mis resultados, el 4, que es la constante que queda afuera, porque no es derivable, el 1 por Euler elevado a la x, más Euler elevado a la x, que es este término que está aquí. Podríamos dejar mi resultado de esta forma. Y ahí. Ese es el resultado final de ese tipo de ejercicios. Estas podrían ser las derivadas compuestas. Las simples derivadas de las funciones nosotros nos podemos encontrar con términos como, por ejemplo, raíz de x más 1/2 de x a la cuarta menos coseno de x. Por ejemplo, términos así, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es derivar cada uno de ellos. Yo tengo aquí, voy a poner un término así, para que entiendan. Ojo, jamás, nunca, por favor, se deben olvidar que la variable siempre debe estar arriba para poder ser derivada. O caso contrario, lo utilizan como la derivada de un cociente, que ya les voy a explicar. Déjenme ver cuánto tiempo llevo. Ya, estamos bien. Entonces, ¿qué debo hacer? Aquí todavía yo no he enseñado derivada de un cociente, entonces debo aplicarlo de otro método. Sencillo. Yo les había explicado cuando tenemos las raíces. Obviamente, si x está elevada a la unidad, no es otra cosa que esto está elevado a la 1/2, ¿no? Pero está elevada a la unidad, así. Entonces se escribe de esta forma. Como la x está abajo, yo la debo subir. No se olviden que sube con negativo. Obviamente sube con negativo porque el exponente cambia su signo. Más 1/2 de x a la cuarta menos coseno de x. Voy a resolver esta partecita porque todavía no está resuelta. ¿Por qué digo no resuelta? Porque tengo que unirla. 1/2 menos 1. La base es x. X por x, x. Pero 1/2 menos 1 me va a dar menos 1/2. Ya les dije. 1/2 menos 1. 2 por menos 1 me da menos 2. De 1 menos 1/2. Ya. Más 1/2 de x a la cuarta menos coseno de x. ¿Listo? Error garrafal. Listo. Ahí sí. Voy a derivar cada uno de los términos. Son 3 términos que tengo, ¿no? X a la menos 1/2, 1/2
de x a la cuarta y menos coseno de x. Tres términos que los he escrito aquí y comienzo a derivar. Sabemos que debo pasar menos 1/2 de x menos 1/2 menos 1. Siempre menos 1. Resuelvo menos 1/2 de x. Menos 1/2 menos 1, es decir, menos 2 más 1 serían menos 3 medios. Listo. Ordeno mi resultado, este resultado, esto está en negativo, lo convierto en positivo. ¿Sí? Entonces queda menos 1 sobre 2 x elevado a la 3 medios. Así. La x está elevada a la 3 medios. Ya está en positivo. Este término, tengo 1/2, queda fuera porque eso no es derivable. 4 que pasa a multiplicar, a esto le restamos y me va a quedar 1/2, 4x al cubo. Puedo simplificar 2x al cubo. Ahí está medio sucio. Listo. Siguiente término. Tengo negativo. La derivada de coseno es menos seno. Pero como tengo un menos, se hace más. Entonces, más seno de x. Y ahí están los tres resultados. Voy a hacerlos aquí pequeñito porque exagerada para escribir, pero bueno. Menos 1 sobre 2 x elevado a la 3 medios más 2x al cubo y el último resultado que era más seno de x. Y ese es el resultado final. ¿Sí? Derivamos cada uno de los términos y obtenemos un resultado. Vamos a dejar este término. Me olvidé el resultado que había escrito. Déjeme hacerlo aquí como lo habíamos hecho en este ejercicio que ya pasó. 1/2 menos 1 serían x a la menos 1/2 menos 1/2. ¿Sí, no? Me pasa a multiplicar a x menos 1/2 menos 1 y no es otra cosa que menos 1, 2, x a la 3 medios. Este es el resultado que me debe salir, ¿verdad? Menos, sí. Entonces lo voy a escribir acá. Este resultado estaba en el ejercicio anterior que recién hicimos. Así. Listo. Ahora lo vamos a trabajar por cociente, derivada de un cociente. Déjenme ver qué tiempo llevo porque después me borra. Esperemos terminar. Voy a hacer lo más pronto posible para terminar porque solo duran 40 minutos. Entonces, y ahí voy a grabar otro video continuando con este tipo de clases. La derivada de un cociente parte de una fórmula. Esto es u y esto es v. Y u' por v menos u por v' dividido para v elevado al cuadrado. ¿Qué significa este apóstrofe? Significa que voy a derivar. Comienzo. Voy a derivar el primer término, la raíz de x, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo hacer? Lo elevo a la 1/2, ¿verdad? Y derivo 1/2 pasa a multiplicar a x 1/2 menos 1 y no es otra cosa que 1/2 de x a la menos 1/2. Esta fórmula la voy a escribir más acá arriba, la voy a repetir.
U' por V menos U por V' sobre V al cuadrado. Ya, tengo ahí. El siguiente término también va a ser derivado, que es X, y la derivada de X es 1. Aplico la fórmula. No está recta, pero bueno. Dice V', es decir, esto es U', perdón. Voy a escribir 1/2 de X a la menos 1/2. Ese es mi resultado. O en su defecto también pudo haber sido 1 sobre 2 X elevado a la 1/2, ¿verdad? De esa forma, para que se mantenga en positivo. Bueno, esto es U. X menos U. Voy a escribir tal cual. U por V', 1. ¿Sí? Esto no es otra cosa que X elevado a la 1/2. ¿Ya? Todo esto dividido para V, que es elevado al cuadrado. Entonces, puedo trabajar, ¿verdad? Y puedo multiplicar entre sí. Entonces yo tengo, me recuerdo, ahí sí, tengo 1/2 y multiplico las X. Tengo menos 1/2 por 1, sería 2 por 1, 2, menos 1, 1/2 positivo. 1/2 menos, esto por esto me va a dar raíz de X sobre X elevado, porque ya está elevado y lo elevo al cuadrado. Listo. Nosotros lo podemos dejar así, porque ahí sí está en positivo, ¿no? En positivo, o en su defecto multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. Esto no es otra cosa que esto elevado a la 1/2, así, X elevado a la 1/2. Sí, pero preferible, yo siempre tal cual me dice el ejercicio, porque es la raíz de X. ¿Sí? Porque así me dice, U la raíz de X. Acá porque la resolví, porque obtuve un resultado. ¿Sí? X elevado a la menos 1/2. Exacto, así. Por eso está en paréntesis, porque la puse en positivo. ¿Ya? Listo. Entonces, yo puedo multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Y obtendría X a la 1/2 menos raíz de X por X elevado al cuadrado. Listo. Obtenemos el resultado que al simplificar, porque son simplificaciones, obtendría, déjeme ver el tiempo, ya se va a terminar, obtendría un menos 1 sobre 2 X en paréntesis elevado a la 3/2. Aquí termino esta parte y voy a continuar con el mismo tipo de ejercicios.